Buenas noches, ¿cómo está? Todo bien, maestro. ¿Usted cómo está? Todo en orden. Vamos a darle unos minutitos que se integren algunos más y damos inicio. Bien, señores, bienvenidos una vez más por acá para revisar el contenido de las unidades 4 y 5, con las cuales pretendemos dar finalización a esta acción formativa, que se ha extendido bastante por diversos tópicos, ¿verdad? Diversos temas. Algunos técnicos por el tema de los cambios en las plataformas que han surgido, y otros que ya ustedes conocen, por todo lo que ha pasado, el clima y demás. Entonces, antes de iniciar, me gustaría validar con ustedes si alguno pudo avanzar con parte de lo que habilitamos en plataforma. Si pudo ver parte de las entregas. Nos dice ya Freisy por acá, que si pudo avanzar. ¿Nos puedes explicar, ya Freisy, qué viste, qué imprevistos también tuviste, si tuviste alguno, si es posible, una pequeña interacción? Sí, por supuesto. Buenas noches, primeramente. Buenas En noches. cuanto a la unidad número 4, no hubo tanta dificultad debido a los videos, fue bastante sencillo. Simplemente me guié de ahí y lo fui utilizando en VirtualBox. En cuanto a la unidad 5, ahí sí tuve un poquito más de complicaciones y por eso todavía no he podido subirla, pero todo bastante sencillo, la verdad. Ok, perfecto. ¿Y utilizaste la versión o seguiste utilizando la versión que estabas usando al inicio? ¿Seguiste con CentOS o migraste a Fedora 43? Permanecí con CentOS. ¿O hiciste con CentOS? En las configuraciones de Squid Server, ¿tomaste en cuenta adicionar una tarjeta de red adicional para eso en el VirtualBox? Disculpa, estás en mute, no sé si estás hablando.
Jeffrey, sí. Ah, sí, disculpe, es que no me dejaba entrar. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, si tomaste en cuenta, si el problema que tuviste con Squid Server fue más con un tema de interfaz o un tema del servicio como tal. El servicio. Literalmente Ok. traté, incluso busqué en distintas fuentes cómo poder, Ujú. como que se conecte y no me Sí, permitía todo. sí, mira, simular, muchas gracias, Jeffrey. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Antes de entrar en materia, vamos a ver. Nadie más se anima. Perfecto, mira. Bueno, mira, vamos a verlo primero la parte de HTTP Server, que es como más fácil de tratar. Y luego vamos a ver la parte de Squid Server. De entrada, eh, yo hice algunos cambios. No sé qué sistema operativo ustedes instalaron, cliente. En mi caso, yo inicialmente instalé Windows 7 porque es como más liviano que el 10. Y realmente como está tan outdated, desactualizado, eh, no me resultó como para lo que quería, ¿bien? Entonces tuve que irme obligatoriamente a Windows 10, por lo menos, para lograr el resultado. Como resultado de ello, si se fijaron que estoy verificando aquí el rendimiento de mi computador físico, actualmente tengo las dos máquinas virtuales corriendo, tanto la del servidor de Linux como la de cliente de Windows y mi computador. Y miren por dónde anda el consumo. O sea que realmente en memoria y en disco duro en ocasiones también hay mucho consumo, independiente de lo del procesador. O sea que realmente para hacer estas actividades prácticas es normal que el grupo no sea tan grande en volumen, en cantidad de personas que interactúen con este tipo de soluciones, porque requieren de equipos que tengan un performance interesante. Que un usuario convencional quizás sería demasiado para un usuario convencional tener todos esos recursos. Entonces, básicamente lo que quiero dejar dicho con esto es que cuando vienen a tomar este tipo de capacitaciones ya saben lo que quieren, ya saben lo que andan buscando. Entonces, perdón, dejé de compartir. Perfecto. Entonces, un punto interesante acá es el siguiente. La estructura que yo modifiqué en este caso el servidor, si vemos acá la estructura que yo estoy utilizando a nivel de red, yo estoy trabajando específicamente con mi tarjeta de red inalámbrica, porque es el dispositivo que estoy utilizando físicamente en mi laptop. Y la idea es hacerlo adaptador puente para que se comunique mi laptop con una de las interfaces del servidor, que es la interfaz WAN del servidor, la que va a recibir la información del Internet desde, desde mi red local, ¿bien? A través de mi Wi-Fi. Es el primer cambio que yo hice. Inicialmente lo teníamos en NAT y ese cambio es importante porque me permite darle pin desde mi PC física a mi PC virtual en ese adaptador puente, bien, mi servidor virtual. En segunda instancia, agregamos un segundo adaptador que es un adaptador de una red interna. La red interna debe tener el mismo nombre en los dispositivos que lo vayas a conectar y debe tener el mismo tipo de adaptador. En cuanto a la red interna, solamente se comunica con los dispositivos que tengan el mismo nombre de la red interna. Bien. Entonces, en el servidor tenemos dos adaptadores de red, uno viendo de cara al cliente, bien, y otro viendo de cara al Internet. Creo que, si no mal recuerdo, acá yo había diseñado una imagen, no sé si está acá, que es una imagen, déjame ver si, wow, no recuerdo si está acá, que es una imagen que tenía la topología que nosotros
No sé si está en la actividad. Vamos a descargarla. Yo había diseñado una imagen con los diferentes servicios, simulando el servidor como una pequeña topología y poniendo de cara como las diferentes interfaces. Vamos a ver si acá aquí está. No, en este no es que está. PDF. Voy a ver si la tengo en uno de los grupos previos. Es importante manejar esa parte. Bueno, yo la voy a buscar y luego se la voy a compartir por el grupo. Bueno, pero la idea es esa. Ver esa topología desde ese punto de vista de que yo tengo un adaptador de red que ve de cara al Internet y también a mi computador físico e internamente se comunica con mi equipo cliente. La idea es que mi equipo cliente solamente vea ese computador a través de la red interna. Y al verlo solamente a través de la red interna, no tiene posibilidad mi equipo cliente de ver Internet a menos que sea a través del server. La función del squid básicamente es crear un bypass de que ya sea a través de una autenticación con un usuario o permitiendo el rango de un direccionamiento IP, permita el bypass hacia Internet y viceversa de esos clientes que yo tenga aquí debajo. Bien, esa sería la idea inicial. Entonces, estos dos puntos son cruciales para yo lograr esto. Bien, entonces, ¿qué yo debo validar? Debo validar eh, que cuando yo configuro esto, tanto en mi equipo servidor como en mi equipo cliente, acá, si se fijan en mi equipo cliente, solamente tengo la red interna. Bien, no tengo ningún adaptador 2 ni nada por el estilo. Eh, y que a través de este mismo direccionamiento, el servidor me asigne direccionamiento IP utilizando el servicio de HCP a este equipo. Bien, entonces esas son las dos funciones que tenemos por acá. Entonces ya automáticamente yo tengo direccionamiento IP, puedo hacer ping entre el cliente y la IP de la red interna del servidor y desde mi PC física a la red WAN del servidor. ¿Se comprende esa parte? No hay dudas. Perfecto. Entonces, Alberto, adelante, señor. ¿Me escucha, tutor? Ahí? Sí, señor. Tutor, físicamente, para ver si le entiendo. O sea, en el diagrama yo lo tengo tal cual usted dice. Tengo una red tipo puente y una red interna para allá lo que es el servidor y los hosts que se encuentran ahí. Pero físicamente en la construcción, ¿cómo sería eso? O sea, yo tengo mi router de mi ISP, yo tomo un cable de ahí, de mi ISP y lo conecto a una tarjeta de red física del servidor y Ujú. tengo la otra tarjeta de red que la conecto a un switch donde están todos los equipos ya de mi red interna. Ese es el diagrama físico para entenderlo. Exactamente. Esa es la Ok, topología. ok, sí, Esa es la ese para. topología. No había aterrizado porque como esto es en prueba y VirtualBox, como que uno pierde la noción para dónde vamos, pero ya me confirmó, está bien. Sí, esa es la idea. Yo tenía un archivo de topología acá, no sé si fue que lo removieron del curso, pero en la última página acá yo tenía esto. Vamos a ver si, así que no quiero exigirle mucho al computador para no vaya a hacer
que explote. Pero si no, yo se lo comparto más tarde, porque yo sé que lo tengo en el computador guardado, en el archivo de desarrollo del curso, pero creía que también estaba en el curso como tal. Yo se lo comparto más tardecito. Entonces, pero sí, esa es la topología esperada o ideal. Bien. Entonces vamos a ver inicialmente el tema de, el DHCP Server. Ya vimos la configuración a nivel de VirtualBox que debe de tener tanto el equipo cliente como el equipo server con sus dos tarjetas de red. Entonces, vamos a ir acá a nuestro equipo de servidor de Linux, que lo tengo por acá. Ok, supuse que iba a pasar esto. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momentito. Así siempre Linux hace esto de que no nos permite compartir pantalla a la vez y vamos a auxiliarnos acá de alguna herramienta. Compartir nuevamente para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo. Perfecto. Ok. Ok, en el caso de la versión, los que trabajaron, los que intentaron trabajar con Fedora, habrán notado que nosotros trabajamos con un entorno gráfico diferente al que estábamos viendo inicialmente. En este caso estamos trabajando con uno que se llama Cinnamon, que es como más actualizado al KDE y al Gnome. Me ha gustado bastante porque la interfaz es muy amigable. De hecho, se parece mucho al sistema Windows. Si se fijan, ahí como más, es como más familiar. Bien, se familiariza más uno con este tipo de entorno. Y, y me gustó porque fue muy amigable y muy flexible en muchos de las configuraciones que hice. Aquí se muestra todos estos enlaces luego del encuentro, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp para que así, si quieren ir tomando algunos datos, lo puedan ir haciendo y ejecutando, ¿por qué no? Entonces, acá se ve el proceso de configuración del servidor de HCP. Iniciamos acá, oh, parece que le di mucho, aquí más o menos. Aquí se ve el proceso de instalación, o sea, básicamente la instalación del servicio. Luego se visualiza lo que es el archivo de configuración, el cual debe tener esta estructura, eh, que es esta que está acá. Específicamente, usted puede copiar desde acá hasta acá, hasta la guía que cierra, hasta el corchete aquí, la llave que cierra, perdón. Claro, sustituyendo los elementos que usted entiende que son los que él debe tener. Por ejemplo, en mi caso, bueno, aquí no nos va a ayudar mucho el tema de, de la pantalla, pero bueno. Elementos como el dominio, que yo quiero que se inserte a la hora de la configuración del equipo. El tiempo para liberar el direccionamiento que ya tiene asignado, en este caso es en segundo.
el tiempo por defecto, el tiempo máximo, cómo yo quiero que se declare la asistencia del DHCP, que sea obligatorio en este escenario. Y aquí la especificación del direccionamiento que yo quiero que se asigne. Bien, claro está, el direccionamiento que yo quiero asignar debe coincidir con el direccionamiento que yo tengo en mi interfaz interna, la cual debe ser un direccionamiento, si nos vamos acá, en la configuración de este direccionamiento, nos vamos a dar cuenta que él tiene un direccionamiento estático. Mírenlo acá, manual, ¿lo ven? Un direccionamiento IPv4, manual, y ha sido insertado acá. Siempre los servidores tienen un direccionamiento manual. Bien. Claro, a excepción, en este caso, la interfaz WAN, yo la tengo por DHCP porque hay un router, que es el router de Internet, que le asigna el direccionamiento a esa interfaz WAN. Pero de cara al servicio interno dentro de la empresa, ese adaptador de red debe ser un adaptador estático. Pues, como saben, no es bueno que cambie, porque si se está enlazando o se está dirigiendo a un direccionamiento en específico y es DHCP, entonces va a estar cambiando con frecuencia cuando se libere y así sucesivamente. Claro está, se puede asignar o especificar para que lo deje fijo, pero la idea es que sea manual. Igual aquí en el DNS colocamos el mismo direccionamiento del servidor y esa es la idea. Bien, entonces la idea acá es que se pueda dar PIN desde el servidor a la IP del cliente que se asigne y viceversa. Si surge una duda, señores, en el proceso, pueden abrir su micrófono. Bien, yo voy a ir avanzando porque son muchos tópicos y es muy probable que nos excedamos en el tiempo el día de hoy. Tutor, una Pero si no, preguntita ahí. Veo que usted ajá. colocó el servicio en la puerta de enlace, en la misma dirección del servidor y en el DNS Ujú, también. Yo estuve mirando algunos videos que decían ahí como que hay un servicio de routing, como que se ujú. podía configurar para que el servidor haga como de router, para evitar como que las terminales no busquen allá. Pero yo en las prácticas que hemos hecho no está apuntando hacia allá. ¿Cómo usted va a hacer que eso, que el mismo servidor haga la función de routing ahí? O sea, perdón, hacia el exterior, Ah, que, bueno, que, no, que, en que este fue, caso, que fue donde me sí, perdí. ok, ok, no. Ahora estamos viendo inicialmente la parte del HCP. Luego vamos a entrar a la parte del Squid, que es el servicio que nos permite ver hacia el exterior. Bien, en ese escenario, para ir dándole un avance, en ese escenario, él va a tomar ese router, mírenlo aquí como él lo ve, aquí detrás, como router o gateway o puerta de enlace, ese servidor principal. Bien, pero internamente acá, cuando alimentemos o cuando cargamos ese servicio de Squid, él hace el redireccionamiento, lo que se le llama el bypass. Bien, el bypass de todo el tráfico que venga desde acá, transfiéremelo al tráfico de arriba. Y eso lo vamos a ver en la configuración también, pero del servicio de Squid. Ahora estamos viendo DHCP. El Ok, DHCP, ok, bien, permite la asignación de un direccionamiento IP que puede o no tener internet. Puede o no tener internet. Bien, entonces, en este caso, esa adaptador de red que está estático, un direccionamiento manual, es el que va a asignar este direccionamiento. Si se fijan acá, se muestra la dirección de red, en este caso es en base a 0, 192.168.100.0, la máscara de la subnet mask, que es clase C, 255.255.255, una máscara 24.
Y ya entonces acá se ve lo que es el pool o el rango de asignación, desde la IP 200 hasta la IP 254, apenas como 255, perdón, 55 nodos es que se van a asignar acá, lo que se tiene establecido. Se asigna lo que es el broadcast, que es esa dirección IP no utilizable que está al final, y el getaway también se coloca acá. Bien, entonces ya con esto es el archivo de configuración que 2.q salimos a de VI, que es el editor que estamos utilizando. Entonces ya con esto nosotros logramos que ese servicio sea funcional. Aquí se habilita el servicio. Bien, el DHCP se habilita. Luego se crean algunas reglas para que el firewall permita el funcionamiento correcto del servicio. Si desean, a modalidad de prueba, en mi caso yo lo bajé el firewall, bien, porque a veces creaba algunos conflictos ilimitantes en el proceso de configuración no sabía si era un tema de firewall o era un tema del servicio. Entonces lo que decidí fue bajarlo y ya luego de que configuré todo, entonces lo subí. Bien, entonces ya ahí si sucede algo diferente en ese proceso, ya sabemos que lo causó el firewall y es que quizás alguna regla nos faltó por agregar. Luego aquí visualizamos con este comando ll lib dhcp d. Básicamente aquí lo que se muestra es la asignación del direccionamiento IP en estos archivos. Lo podemos hacer a través de un CAT para ver cuáles son los direccionamientos IP que se están asignando y a qué máscara de su red se están asignando esos direccionamientos IP. Se vería más o menos de esta forma. El direccionamiento asignado, cuando inició, cuando concluye, si concluye y ese está asignado a otro equipo, entonces él le asignaría uno diferente o continuaría con este y así sucesivamente. O sea que podemos dar un seguimiento al funcionamiento de nuestro servicio, tanto en DHCP como en el Squid también. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver el funcionamiento. Si yo acá detengo, aquí yo tengo mi servicio, el cual ya lo tengo configurado. En este caso vamos a ver el estatus del DHCPD. Aquí me dice que está activo. Lo estoy haciendo con el comando systemctl, status y el nombre del servicio. Aquí yo puedo cambiar el estatus si quiero hacer un stop, detener el servicio, hacer un start para iniciarlo o hacer un restart para bajarlo y subirlo, que suba automáticamente. Entonces en el estatus yo me doy cuenta si hay algo que está activo o no, si hay algo que está en rojo, entonces ya yo sé que debo verificar qué está pasando, si está despachando paquete o no. Esos son algunos de los elementos que tomo en consideración a la hora de yo utilizar el servicio. Entonces, por ejemplo, si yo acá lo detengo, aquí se detiene el servicio, si hago un status nuevamente, ahora veo que dice, debería decirme inactive, mírenlo acá, o muerto, dead. Entonces, ahí está inactive. Bien, si yo voy a mi computador de Windows 10, vamos a ver qué pasa por acá. Está mi computador de Windows 10. Vamos a ir a la interfaz. Este está de DHCP, si se fijan bien. Voy a desactivar porque él todavía está viendo para allá. Lo voy a desactivar la interfaz.
y voy a activarlo nuevamente. Él va a tratar de identificar y de buscar algo. Vamos a ver qué pasa. Aquí se supone que debe darnos a pipa. A pipa es el direccionamiento 169, este que está acá, que no se, es un direccionamiento en el aire, ¿bien? Y que no se comunica con nada. Bien. Entonces, si se fijan acá, aunque él tiene el sufijo del DNS que nosotros colocamos, lo cierto es que acá no se le asigna un direccionamiento como tal. Si hacemos nuevamente, pero aquí me dice que está dando internet. No debería. Parece que lo está alcanzando como interfaz, independientemente del DHCP. Vamos a ver. Vamos ahora, si yo le hago aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mantener un pin fijo hacia nuestro server. Pin, la dirección del servidor, espacio menos T. Él acá no debería estar dándole pin a ese servidor. Vamos a ver algo. A ver si hay un tema con la interfaz. Eso es desde el anfitrión, tutor. La prueba que usted hizo, del anfitrión hacia hacia Linux, el servidor Linux. Sí, en este caso, desde el cliente al servidor. Pero se supone que aquí, si se fijan, yo no tengo ese direccionamiento IP. Ah, bueno, mira, sí, él lo agregó. Él lo agregó, pero no debería porque el servicio yo lo detuve. Vamos a ver qué pasó. Vamos a volver al servidor. A volver al servidor. Vamos a hacer un status. Y aquí me dice que está inactive. Inactive. Vamos a ver. Ok, vamos a bajar la interfaz. Por si acaso hay algún tema. No debería, pero... Y vamos a cargarla nuevamente. Ahí yo bajé la interfaz. Se supone que ya ahí yo no debo estar dando pin. Mírenlo acá. Pero claro, eso fue algo muy brusco, ¿verdad? Vamos a volver a Linux. Vamos a subir la interfaz nuevamente. Aquí tenemos la 101, está arriba. Y él volvió a subir. Ahí está. Déjame ver si es que hay algo, un servicio diferente acá. Vamos a ver HCP. No, ese es el servicio. Ahora sí. Ahora sí. Miren lo que pasó aquí. Qué interesante este tema. Si se fijan acá, yo hice un stop del servicio y el servicio aquí me decía que estaba inactivo, pero él continuaba despachando paquetes. ¿Lo ven acá? En este caso, el servicio se inactivó completamente y detuvo la parte de el despacho de paquetes. Ya se supone que aquí en este caso no debe permitirme darle pin al servidor, porque no va a asignar el direccionamiento IP ni puede permitir
el despacho de paquetes. El cambio que hice en el comando fue de stop cambiar disable. Bien, acá, en esta parte. Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Vamos a hacer un disable a la red. Y acá debe detenerse. Él está detenido realmente acá. Mírenlo aquí. Perfecto. Es que está lento. Está detenido. Entonces, vamos ahora a habilitarlo nuevamente. En este proceso se va a hacer el proceso ACK, el proceso ACK de obtención de direccionamiento IP a través del servidor de HCP. Al él no encontrar el servicio arriba, él me va a decir sin servicio a la red, no va a hacer envío de paquetes porque no tiene un direccionamiento IP asignado. Bien, ¿cómo funciona? ¿Se entendió esta parte? Vamos bien. Déjenme saber, por favor, para saber si continúo. Listo. Gracias, Alberto. Entonces, ¿cómo lo ponemos a funcionar otra vez? Miren cómo lo vamos a poner a funcionar otra vez. Vamos a dejar este pin fijo acá. Vamos a volver al servidor. Vamos a hacer un start o un enable, puede ser. O hacer un restart también. Hicimos un restart y ahora vamos a hacer un status para ver en qué estatus está. Hicimos un enable para habilitar el servicio. Un restart para que él haga, lo baje y lo suba nuevamente. Y ahora vamos a hacer un status para ver el status y validar que esté despachando paquetes. Excelente. Ahora tenemos aquí que está activado y está despachando paquetes. Si vuelvo al cliente, si ya no está despachando los paquetes, bueno, miren, ya aquí lo está despachando. Uy, automáticamente. Si voy al direccionamiento de la red, ya debe estar asignado acá el direccionamiento que ya tenemos en el pool. A partir de 200, la puerta de enlace 101 y el el DHCP 101. Aquí él está tomando el DNS de Internet, en este caso, el que tiene asignado la UAM. En el caso del Windows 10, también para hacer este ejercicio de ping y eso, yo preferí también bajar el firewall. Es importante esto porque a veces tenemos muchos imprevistos de comunicación y no nos damos cuenta que es por un tema del firewall. Básicamente aquí lo que yo hice, eh, aquí en activar o desactivar firewall, yo lo desactivé. Claro, podemos agregar reglas acá en avanzado. Podemos nosotros agregar reglas avanzadas, permitir que una aplicación, una característica pase. Tenemos que tener ahí el nombre del protocolo, ICMP y demás. Pero para hacerlo más fácil, utilizamos esto ya. Entonces, por ejemplo, si yo lo activo, vamos a ver el funcionamiento para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Se fijan aquí, yo sigo dándole ping desde Windows al servidor de Linux. Bien, miren qué interesante esto. Yo voy a ir al servidor de Linux y voy a dejar un ping al 192.168.100.200, que fue la que asignó el servidor de HCP. Aquí vemos que no nos permite la entrada desde Linux hacia Windows, pero desde Windows hacia Linux sí nos los permite. Bien. Eso tiende a confundir bastante. Dice, pero ¿y qué es lo que pasa? Pero me da pin de aquí para allá, pero de allá para acá no. Entonces tú vienes acá, bajas tu firewall
te vas a dar cuenta que desde que haces ese cambio, Linux va a empezar a traficar sin problema. Vamos a nuestro Linux. Miren aquí cómo empezó a traficar de una vez los paquetes. Bien. Entonces son detalles, son pequeños detalles que hacen la diferencia cuando estamos un poquito apretados, cortos de tiempo y demás. Esto puede hacer la diferencia. Bien, entonces eso en cuanto al tema de el DHCP. Tengan eso en cuenta. Vamos a ir entonces ahora a ver el tema de el SQUID. Vimos acá la parte de el DHCP. Aquí vamos a ver la parte del SQUID. Esperar. Este es el proceso de instalación del SQUID. También les voy a compartir el enlace para que así los que quieran explorar eh, con esta forma, si no les funciona la otra, pueden hacer. Iniciamos instalando el servicio, iniciando el mismo y habilitándolo para que se inicie cada vez que se enciende el dispositivo. Luego tenemos el, el puerto por defecto por el que escucha, que es el puerto 3128, por el que escucha el SQUID. Bien. Ese puerto nosotros debemos configurarlo en los dispositivos clientes como un puerto proxy en las propiedades de de la conexión en el panel de control. Lo vamos a ver en un ratito cuando volvamos al equipo cliente. Con esto vamos a verificar, con ese comando vamos a verificar que ese es el puerto que se está utilizando para escuchar esas peticiones. Y a eso más temprano cuando Alberto preguntaba, ¿cómo usted va a hacer que eh, haga ese bypass? Es con esto que hacemos eso. Bien, todo el tráfico que venga a través de ese puerto se va a bypassear a través de este servicio, sin importar de qué dirección IP dentro de la LAN venga. Porque más abajo nosotros tenemos opciones de configurar o usuarios que se autentiquen en el proceso de navegación de Internet. O podemos simplificarlo un poquito, simplemente colocando que todo lo que los computadores que correspondan a un segmento de la red puedan navegar. Ya si se asignó dentro de ese segmento. Ah, bueno, yo tengo un pool de equipos que están con acceso a Internet. El pool 192.168.100, eh, desde 150 a 200. Todo el que esté asignado ahí tiene acceso a Internet. Los que estén de 200 a 250 no tienen acceso a Internet. Entonces ya yo sé que ese segmento va a tener acceso y por ende, desde que yo asigne el direccionamiento IP por el HCP, cuando él caiga en ese pool, pues entonces va a tener acceso a Internet de inmediato. La salida a este comando debe ser esta que está acá, el output. Y aquí debajo se muestra lo que es el proceso de creación del usuario. Bien, donde se instala la herramienta HTTP. Luego se procede a la creación de el usuario. Es este que está acá, se le asignan los permisos, perdón, en este caso, de estas carpetas que son las que van a tener el acceso al usuario. Aquí sí se procede luego a la creación del usuario. Aquí, crear Squid User and Password. Entonces, aquí se dice, vamos a crearle un password al usuario cliente 1. Este es el nombre del cliente o del usuario que yo voy a colocar. Si te fijas acá, el comando para creación del password a este cliente se guarda en esta carpeta, en esa dirección. Por esa razón, claro, esto es encriptado, ¿verdad? Es encriptado. Por esa razón, aquí arriba asignamos los permisos necesarios para que ese servicio pueda hacer esos cambios. Cuando suministras este comando,
Entonces te va a pedir aquí que ingreses la clave y la confirmes para ese usuario en particular. En el momento de la creación del usuario, él mismo se crea con la clave y ya está. Bien, ya está. Luego de crear el usuario, entonces vamos a la configuración del proxy server, en el cual a través de un editor de texto modificamos el archivo de configuración, scriptconf. Este navegador, este procesador, no necesariamente en mi caso yo no tengo Nano ni lo instalé. Yo utilicé Bing y me funcionó bastante bien. Básicamente, acá. Y acá, dentro de los campos, dentro de los arreglos que yo hice, vamos a ver aquí debajo. Por ejemplo, me pidió que adicionara estas líneas al inicio del documento, al inicio del archivo. Si vemos acá, esas líneas, yo las adicioné acá arriba. Miren aquí, estas que están aquí. Esa línea lo que está es habilitando que un usuario con el password desde esa ruta sea requerido al inicio de la navegación. Bien, si yo no coloco esas líneas, entonces él toma en cuenta el rango de direccionamiento que yo tengo aquí para permitir el acceso. Bien. Lo bueno de el procesador de texto Bing con relación al BI es que nos permite ver en diferentes colores los diferentes campos, puertos, direccionamientos y demás. Entonces, adicional a esto, yo para curarme en salud, adicioné acá este rango que tengo aquí. Hice una copia básicamente de uno de estos anteriores y lo ajusté a mi direccionamiento que tengo en la interna, que es el 100, ocupando la red completa con el 100.0 y la máscara 24. Ya esos fueron los únicos cambios que hicimos acá. Luego guardamos el documento. En este caso ya está guardado. Voy a salir con 2.q. Y ya luego de esto, lo que se hace es un reinicio del servicio para que asuma los cambios que hicimos en el archivo de scriptconf. Y por último, entonces, vamos a verificar la configuración en el navegador que se vaya a utilizar para precisamente navegar, ¿no? Desde el cliente. En mi caso, desde Windows, lo que hice fue lo siguiente. Bueno, aquí se ve el proceso, por ejemplo, de inserción del servidor proxy en la configuración de conexión. Se especifica el puerto, eso es súper importante. Que se utiliza también para páginas HTTPS, que ya casi todas utilizan la parte de S de Secure. Y ya cuando intentes navegar, te va a pedir el usuario que creaste previamente con su contraseña. Ese usuario, si tienes un usuario de login seguro, puedes permitir que lo guarde el mismo Chrome y ya él te lo va a pedir en menos ocasiones porque automáticamente lo va a autenticar. Ya el proceso acá de navegación se prueba y ya con esto finalizamos. Entonces, si vamos ahora al... Vamos bien, señores, déjenme saber. Yo a veces sigo derecho. Vamos bien, Francis me dice que vamos bien. ¿Quién más? Perfecto, perfecto. Ok, Alberto también, muchas gracias. Y Jesús, excelente, excelente. Vamos a continuar entonces. Miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a venir acá al panel de control y vamos a ir a la configuración de conexión. La configuración de conexión. Recuerdo dónde está. Estaba por acá. Opciones de Internet. Acá. En opciones de Internet
vamos a ir a la parte que dice conexiones, aquí arriba. Y en conexiones, vamos a hacer aquí la configuración de LAN. Ella dice de LAN, pero realmente esto es general. Y aquí vamos a insertar la dirección de nuestro servidor a través del cual yo quiero que sea mi servidor proxy, o que todo el tráfico de internet se vaya por ahí. Y a través de qué puerto. Que las direcciones locales no la tomen en cuenta para que le envíen al proxy. O sea, si yo tengo un intranet en mi red local y quiero acceder a través del navegador web a ese intranet, eso es una dirección local. Entonces yo no quiero que esa petición él la envíe por el puerto 3128, porque no va a encontrar nada en internet. Entonces, por eso protejo esto para que ese tipo de peticiones no se vayan a internet, sino que se queden localmente. Y en las opciones avanzadas, aquí podemos, cuando yo cotejo esta opción de que, bueno, no, aquí en la suma automática, si yo le quito esta opción de acá, entonces sí él me permite parametrizar estas con otros puertos si fuese necesario. Pero como en mi caso vamos a usar lo mismo, entonces yo lo dejo aquí cotejado y valido que esto esté correctamente. Ya luego de que hacemos esto, estamos listos para navegar. Pero antes de navegar, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. El ejercicio es el siguiente. Miren, a través de Linux, yo tengo un comando que también se lo voy a compartir. No, acá. Hay un comando que es el comando de el tail. El tail es un comando que nos permite a nosotros ver los logs en tiempo real. Bien, ver los logs en tiempo real. Los logs se guardan acá. Var log squid. Tenemos diferentes tipos de logs que podemos ver el access, cuál es el usuario que accedió y diferentes elementos adicionales. Pero el más utilizado es este que está acá, el access log, porque el access log me muestra los puertos que se utilizaron para navegar, la dirección IP desde donde se está accediendo, el usuario que está logueado en ese direccionamiento IP, porque tú puedes estar navegando desde esa dirección IP, pero con otro usuario. Entonces, también eso se toma en cuenta. Eh, el portal al cual estás accediendo, un sinnúmero de datos de suma importancia. Entonces, vamos a ejecutar esto para que él se mantenga ojo visor. Miren aquí el tráfico, donde ya empieza a visualizarse. La idea básicamente acá es que si yo voy a mi equipo cliente y coloco una página, por ejemplo, vamos a abrir aquí el navegador. Bueno, está abierto aquí debajo. Vamos a buscar en Google. Ese comportamiento yo lo puedo ver en tiempo real acá, según se va consultando. Bien, es aquí donde él va mostrando qué yo estoy haciendo, desde qué IP, a través de qué puerto y cuál es el usuario, cliente uno que es el que estoy usando. En mi caso ya yo lo había insertado, ya lo había probado y por esa razón ya me sale automático y no vamos a entrar otra vez. Bueno, mira, aquí ahora que está cargando. Claro, estas son actualizaciones de Microsoft, esto es el Google. Vamos a ver si logramos entonces aquí. Por ejemplo, si quiero entrar a esta página, ¿verdad? Ya yo por acá puedo ir viendo los diferentes, miren aquí, portuaria, gov.do, puerto 443, cliente 1, la dirección IP a la cual estamos direccionándonos, o los primeros octetos. Bien.
Miren acá donde sigue, porque recuerden que una página web tiene un sinnúmero de archivos y directorios que se van cargando. Entonces aquí él te da el detalle de cada tipo de archivo. Si tiene un contenido en GitHub, veo que hay contenido ahí en GitHub. Algunos enlaces a YouTube también tienen esa página. Entonces puedes ver en detalle todos los recursos que tiene la página cuando accedes a ella. Entonces esto te permite ir viéndolo más en detalle. Bien, entonces, esos son algunos de los elementos que tiene esa página principal. Bien. Entonces, de hecho, esto con la ayuda de WebMin podemos incluso graficarlo. Bien, podemos tener aquí incluso graficarlo y validar con ese servicio que se instaló qué, qué nivel de navegación o qué consumo está teniendo cada usuario o cada PC dentro del direccionamiento asignado. Pero ya eso es un tema un poquito más profundo y lo podemos también analizar. Entonces, señores, yo creo que no se me queda nada. ¿Hay alguna duda o aclaración sobre los puntos pendientes? Déjenme saber ustedes. Alberto, adelante. Tutor, si me permite, para que usted me ilustre sobre esta parte, ya nosotros tenemos ahí perdón, el servicio de HCP en el servidor funcionando y obviamente yo instalé Linux porque es más fácil uno comprobar si está funcionando. Instalé un Windows Ujú, 10, pero ese Windows 10 en un entorno real. Usted sabe que normalmente el Windows así standalone, bueno, el término no es standalone, es un Windows sin dominio. ujú, Yo tengo una cuenta administrador o tengo una cuenta estándar que tiene sus limitaciones, ok. pero yo sé que esto es un curso básico porque 5 semanas no es para tirar mucho cohete y hemos Sí, cogido lucha, y hemos cogido lucha con lo que, con lo que no se nos ha dado. sí, realmente. Pero ya para un curso, o sea, si uno quisiera profundizar más, yo estuve mirando en algunos videos que Ujú, hablaban que en el mismo servidor, y quiero su opinión en ese aspecto, que uno puede, que de hecho dicen que Windows lo que hizo fue que de la experiencia de Unix y Linux tomó sí. lo que nosotros conocemos hoy como un Active Directory Ujú, y los servicios de HCP que ya están ahí en una pantallita como más fácil, o sea, todo bien integrado y nada más que en una interfaz gráfica colocar números, parámetros, como que todo es más fácil, pero en Linux es un poco más complicado porque son paquetes diferentes. De hecho, yo instalé CentOS y de CentOS instalé ujú, una versión de Red Hat por 2 meses que me da para ver cuál era el entorno, como si fuera en producción real. ajá. Diferente acento, aunque yo imagino que es lo mismo, pero la pregunta es, y vi en algunos videos que se puede instalar eso, que se puede instalar un servidor DNS junto con el DHCP y se puede instalar Ujú. creo que un servicio como de routing para que el servidor haga todo eso. En una empresa pequeña, mediana, se pueden colocar todos esos servicios, aunque no lo viéramos aquí, en el mismo servidor, porque veo algunos videos que dicen como que hay un servidor de HCP, otro servidor DNS que se encuentra con eso. Es que es tanta la carga si se integrara todo en un mismo servidor, o sea, influiría mucho la cantidad de terminales que estén conectadas. Va a depender. Porque escuché que Ajá. en Linux hay un Active Directory también, que yo imagino que si eso funciona bajo el mismo esquema de Windows, yo imagino que los usuarios se crearían en el servidor y las Ujú. terminales, tanto Windows como Linux, estarían gobernadas cuando se integren al dominio ya por políticas. Sí, todos los servicios que tienes hoy en día, o la mayoría de ellos, de seguro que tienes uno disponible en el entorno de Linux, ya sea en una distribución o la otra. Bien, la dificultad puede ser, en este caso, o en todos los elementos, no solamente en Windows, en todos los ambientes, tú tienes que hacer un levantamiento, claro está,
de la cantidad de usuarios, de la cantidad de servicios y demás. Si ustedes se fijan, anteriormente, estamos hablando, qué sé yo, 15 años atrás, no se hablaba, en tú hablar de entornos en la nube, principalmente los bancos, era tú decir un San Antonio, como decimos un buen dominicano. ¿Por qué? Porque esas instituciones no creían en ninguno de esos esquemas de ambientes en la nube. Bien, no se creía en eso. Se desconfiaba, mucho, principalmente las entidades financieras. Se desconfiaba bastante de eso. Pero ¿qué traía eso consigo? Que tú tenías que tener, y si nos vamos un poquito más hacia atrás, no hablando de cloud, sino yéndonos un poquito más atrás, unos 15 o 20 años atrás, que no se hablaba ni siquiera de virtualización. ¿Sí? Porque una cosa es tú tener tus equipos virtualizados en tu data center. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes un clúster con muchísimos módulos de memoria, de disco duro, de procesamiento, y en ese clúster tú puedes virtualizar N servidores localmente, acá, ¿verdad? Pero anteriormente, cuando no se creía en la virtualización, porque me gustaba tener mis archivos en un disco, entonces yo tenía que tener varios servidores para poder manejar ese tipo de entornos, porque a veces con uno solo también no teníamos el mismo performance que ahora, ahora tenemos mucho más performance. Bien, entonces con la virtualización vino el tema de más performance y reutilizar ese hardware, esas características que muchas veces estaban ociosas ahí y que representaban un costo para la empresa porque yo tenía que estar comprando o actualizando ese hardware cada cierto tiempo. Entonces ahora le sacaba el máximo a ese hardware. Ya con el cloud, eso se fue a un nivel, Dios, ya hoy todo el mundo tiene o una cuestión en Amazon Web Service o en Azure. El que no tiene nada en ninguno de esos lugares está quedado. De hecho, ayer o antes de ayer, no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un error con la gente de Cloudflare, y hubieron muchísimas plataformas en el piso, o con intermitencia. Estuvo Uber, estuvo X, estuvo el mismo Amazon y muchísimas plataformas más que tuvieron intermitencia y fallo como hasta después del mediodía. Por eso, porque poco a poco la tecnología nos va llevando, pero no es porque no se pueda, sino muchas veces por carencia de recursos u otra cosa. O sea que sí se puede hacer. En cuanto a las facilidades, este tipo de herramientas como la del Webmin nos ayuda bastante a nosotros como graficar y hacerlo más a nivel de clics. Si se fijan, ese servidor que yo cargué allá, el servidor de HTTP y demás, yo lo mostré cómo configurarlo a nivel de comando. Pero aquí tú puedes agregar cuál es la interfaz que tú quieres, por ejemplo, en el servidor de CSP Server, cuál es la interfaz que tú quieres que se detecte, si quieres eliminar la selección, si quieres hacer la configuración de los clientes, de las opciones de cliente, si quieres iniciar el servicio, todo esto tú lo puedes hacer directamente desde acá. Lo que pasa es que uno como que se siente más cómodo ya insertando los códigos y demás y viendo el funcionamiento a nivel de consola, pero todo lo puedes hacer por acá también. Instala tu servicio y configuras aquí. Instala tu servicio y configuras aquí. Bien, entonces, esa es la idea. No sé si con esto aclaré su duda. Ok, sí. Y otra preguntita, porque creo que estamos Ujú, recogiendo los bates ya. Como es un básico, ujú, ¿existe otro nivel un poco más avanzado que el Infotec ofrezca por esta vía? Porque los cursos así de Linux por esta vía eh, no son tan frecuentes, a menos que usted coja, por ejemplo, yo he visto muchos videos ahí que el ITLA lo ofrece y otras sí. instituciones, hay centros que están ahí. ¿El Infotep ofrece otro nivel o alguna institución ya externa? ¿Y por dónde andan los costos? Si se puede saber, como usted navega mucho Ujú, en este ámbito, para uno tener una idea, si aquí no lo hay, aquí sí, por lo menos yo hice mi segundo pinino, porque yo conocía ujú, algo, pero aquí aterricé muchos conceptos y en práctica obligó mucho a manejar el entorno de sí. las máquinas virtuales y ya uno tiene por lo menos una base y me interesó siempre tener un servidor. De hecho, yo tengo un servidor
que adquirí ahí, no de última generación, sino para hacer pruebas, para uno Sí, ver cómo manejar bases de datos, como trabajo en desarrollo. Me interesó mucho por esta parte, porque es que Windows, esto cada 2 años, cada 3 años ahí, y el licenciamiento que es duro, tener una sí. solución tal vez para más asequible para las empresas. ¿Qué tal sobre eso? Sí, bueno, no sé si está vigente todavía. Infotec tiene un programa de, déjeme ver si lo tengo por acá. Hay un programa de Linux, pero en ambiente técnico ya. Bien, déjeme ver si lo puedo conseguir por acá, que lo pueda mostrar brevemente. O un programa de clases. Momentito. Infotec, programa de clases. Ese programa de clases es un técnico, pero ese técnico dura 10 meses y ve muchos de los puntos que vimos acá, más otros adicionales. Eh, Déjame ver si es el que me refiero. Puede que el programa esté, pero la pregunta de medio millón es, ¿lo ofrece el Infotep vía virtual o tal vez se centralizan más en la parte presencial física, tal No, vez? esos son más presenciales, sí, son más presenciales. Esos son más presenciales, son más orientados a la presencialidad, precisamente por eso, por el tiempo que implica preparar ese tipo de entornos y que no todo el mundo tiene la capacidad en casa de manejar esos recursos, ¿bien? Quizá a nivel corporativo, sí. Bueno, este programa seguramente ya está actualizado, pero es el que tengo disponible en mis archivos. Si se fijan acá, este es un Linux. No, este no es el que ando buscando. Este tiene apenas 60 horas. Tiene, creo que este es el programa del que nosotros acabamos de impartir. Instalación y administración de redes basadas en sistemas. Si es de 8 meses, más o menos estamos hablando casi fácilmente de 1000 y pico de horas, porque más o menos los técnicos, yo conozco de los técnicos que ofrece el Infotep, Ajá, más o menos andan por los 1000 y pico de horas, porque es un año. sí, unos 10 meses más o menos. Inician en enero y terminan como en noviembre. Eh, Van orientados más como a jóvenes que se quieran especializar en un área y por eso incluso hasta los horarios de los técnicos son un poquito, no son tan flexibles como para nosotros, las personas ya que tenemos ciertas responsabilidades. O sea, son más en horarios de tarde y así. Pero, claro, va combinado con redes, va combinado con todo lo que implica. O sea, ese ecosistema al cual usted se refiere, que le gustaría visualizar, se visualiza en ese tipo de cursos, por todo lo que implica a nivel de recursos tecnológicos, de características en los equipos y demás. Ya hay laboratorios para eso y todo ese tipo de entorno. Eh, otra institución que no sé si está vigente todavía, tengo mucho, porque inclusive yo fui egresado de ahí, de la Fundación Código Libre. No sé si está vigente todavía, tengo mucho que no sé de ellos. Eh, es muy buena también la gente de Antonio Perpiñán y esa gente que incursionaron en estos temas desde hace mucho tiempo. Tenían muchas capacitaciones. Podrían hurgar un poquito a ver si hay algo por ahí que les pueda ayudar. Ah, en cuanto a lo que es Infotep, este curso es muy focalizado. Si se fijan, yo lo había impartido en los audiovisuales que ustedes tienen ahí en la plataforma. Data más o menos de 2023. Bien.
y anterior a eso yo lo había impartido anteriormente. El curso que está cargado en la plataforma, yo lo desarrollé en base al programa que estaba, que le mostré hace un ratito. Ese programa básicamente lo que dice es los tópicos que se tienen que visualizar en el curso. Ahora, llevarlo a la práctica es otro tema. Entonces, como la salida del curso no es tan recurrente, uno no hace los cambios en el curso eh, que van surgiendo. Entonces, por esa razón, quizás ustedes notaron que independientemente del tema del agua, del blackout, que nos retrasó bastante, también hubo algunos momentos en los que nos veíamos todos trancados porque habían cosas que eran simplemente diferentes entre los manuales que tiene la plataforma y la actualidad de las distribuciones. Bien. Entonces, lo que quise hacer ya en este tiempo que tomamos, esta pequeña pausa o mediana pausa, fue precisamente adaptar nuevamente el programa a las nuevas plataformas disponibles, y por eso encontré en Fedora 43 como el ambiente más acogedor para plantearlo. Y ya luego de que lo desarrollé todo, entonces digo, vamos a mostrárselo a los chicos para que vean que realmente es funcional y que lo podemos lograr, pero conlleva un poquito más de tiempo. Entonces, nada, señores, para mí ha sido un placer trabajar con ustedes este tiempo. Les doy las gracias por la perseverancia, por la consistencia. eh, Eso deja mucho que decir de ustedes. Y por soportarme también, ¿verdad? Todos esos delays en este proceso. No sé si alguien tiene alguna duda adicional que quiera aclarar. Vamos a dar una semana más para que ustedes puedan trabajarlo pendiente. Bien, si alguien quiere empezar otra vez con esta nueva distribución o quiere lo que usted quiera hacer, va a tener una semana más. Vamos a dar hasta el martes 25 para a la medianoche de ese martes, entonces cerrar el curso y a partir del 26 iniciar entonces las evaluaciones de lo pendiente por evaluar y calificar. Bien. Entonces, luego del 26, 27, estaremos publicando las calificaciones en el grupo de WhatsApp para que entonces ya ahí ustedes sepan las personas que aprobaron y luego la emisión de los certificados. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Yo Tutor, por digo, mi parte, muy, muy agradecido, muy agradecido. Fue mucho lo que pude ampliar los conocimientos en Linux. Una última recomendación, tal vez ujú, para si nos puedes ayudar en esa parte. Yo me quedé con prácticamente con CentOS y Red Hat, más con Red Hat porque lo descargué y lo activé por 2 meses ahí la licencia. Creo que hay una versión para desarrolladores. Tengo que sí, explorar a ver si esa me deja manejarme un tiempo más con libre de la licencia, pero eso es otro tema. Pero en cuanto a literatura, ¿qué usted recomienda con Red Hat? Porque vea, la versión 8, la 9, la 9.5, no importa qué versión sea, cuando llegamos a la 10, ahí se acabó la literatura, se acaban los videos de YouTube y hay que aprender a bracear entre la documentación de Red Hat y CentOS, como que no es muy amplia. Por ejemplo, en mi caso, compartí ahí con Elías, compartimos ujú, algunas ideas y buscando videos, porque instalamos el entorno de HCP. Primero ujú, vimos ESC de HCP y dice que en el 2022 como que ellos ya dejaron de ofrecer soporte, aunque las compañías anteriores le siguen dando soporte porque ya va a ser KEA de HCP y sí, de hecho hicimos la práctica ahí y fabuloso porque por lo menos encontramos algunos videos que nos orientaron y dimos ujú. con el servidor de ahí. Pero ¿usted conoce algún entorno donde uno pueda ampliar más la documentación como que no sea tan, porque hay que leer mucho? Cuando usted se mete ahí, por ejemplo, en la documentación de los documentos, uno ve ese entorno, hay que sentarse a leer, no está todo tan explícito, como que hay tanta, yo digo que por la versión 10 hay que innovar mucho y no hay mucho material así disponible como la versión 7 otra vez.
por ejemplo, Ubuntu, que es otro mundo, que hay mucha documentación, pero Red Hat y CentOS, me refiero para la versión 10, es un poquito Ujú, escaso. No entendí mucho el aspecto de los foros. Yo ahí ujú. no vi mucha ventaja en cuanto a los foros, porque hay que sentarse a bucear también. A ver que usted ya como última Sí, vez que nos conectamos por aquí por lo menos, para ver qué nos sugiere en ese sentido. Porque yo sé que en Linux hay muchos sabores, pero me quedé sí, prácticamente ahí entre CentOS y Red Hat para tomar uno y ya luego uno ver si puede en otro. Pero me salió todo bien, por lo menos en Red Hat y CentOS. Pero la documentación, si usted no puede orientar sobre esa parte, porque no la vi tan abundante en cuanto a la versión 10. bien. Y gracias por todo. Siempre, señor. Sí, miren, lo que pasa con el tema de la documentación es muchas veces lo que pasa con el sistema operativo normal que utilizamos de Windows. Cuando liberan una versión, muchas veces Microsoft la libera hasta gratuita. Para los que tienen la que tenían la versión Windows 10, liberaron la versión 11 gratuita. ¿Qué hacemos nosotros, los usuarios comunes? Vamos con la fiebre de ver el Windows 11, descargamos el 11, vamos probando la versión del 11. Pero detrás de todo eso, Microsoft tiene un sistema de que el mismo sistema operativo le documenta a Microsoft las anomalías que se presentan cuando estamos probando. Básicamente nosotros somos los beta testers de Microsoft. Bien. Vamos probando ahí el sistema, vamos viendo esto, vamos viendo lo otro. Pero si se dan cuenta, los bancos son instituciones como muy sensibles. No se van de primera mano al sistema operativo. Casi siempre ellos esperan 1 o 2 años que el sistema operativo esté maduro, que esté estable, que se le hayan detectado 4 o 5 backdoors, se le hayan detectado cualquier falla. Y aún así, eh, los primeros martes de cada mes, si no mal recuerdo, Microsoft libera actualizaciones para el sistema operativo que esté vigente, bien, ya sea de seguridad o de cualquier tipo de actualización. Entonces, es natural ese proceso de que en las versiones nuevas no se tenga toda la documentación de entrada. Una de las limitantes que tienen en los sistemas open source es precisamente de que no tenemos, aparte de la página oficial, eh, un, un portal específico para todos los casos que se puedan presentar, porque hay muchísimos programas y servicios que se pueden implementar y si no están homologados con la versión actual, entonces no van a correr, aunque estés ejecutando el comando correctamente, que fueron algunas de las cosas que nos pasaron a nosotros, que estábamos ejecutando comando de versión 107 y estábamos ya en versión 110. Bien, entonces, así como cambian algunos elementos, también hay comandos, la forma de insertar algunos comandos puede cambiar o el nombre de algún servicio puede cambiar. Entonces debemos de volver a reaprender. Eh, lo que nos da como una mayor estabilidad cuando estamos en el mundo eh, open source o de código libre es la consistencia. Bien, la consistencia. O sea, si yo me sumerjo en este mundo, ir con el cambio, eso me va a garantizar a mí que yo pueda ir viendo los diferentes cambios que se van dando y no nos pase como nos pasó ahora, que vimos 7 y ahora vemos 10 y el mundo cambió totalmente. Entonces, eh, si logramos eso, tener ser amigables a este tipo de estructura y seguirla constantemente, bueno, eso nos va a ayudar bastante a mitigar ese choque contra la pared en seco. Bien, de todas formas, esta plataforma yo la recomiendo mucho, siempre tiene información nueva, alcance libre. eh, no directamente de una distribución en específico, él hace algunas distribuciones en específico, pero es como más abierta, bien, tiene diferentes manuales y entornos que se pueden utilizar. Incluso hay algunos de los recursos que están en el curso actualmente que están directamente enlazados a esta plataforma. Eh,
Y parte del proceso de Linux y de este tipo de entorno es profundizar. Ya cuando tienes un tiempo, te vas familiarizando con los foros, ya tú sabes si uno tiene la información que tú buscas o no, pero es parte del desarrollo, ¿bien? Líderes, para mí un placer nuevamente haber estado con ustedes. Nuevamente disculpa por los impasse, por el impasse los diferentes impasse que nos encontramos y espero que le haya sido de mucho provecho la acción formativa. Nada, les veo en la meta a todos. Si algún compañero necesita una ayuda, ya a partir de mañana les voy a estar compartiendo la grabación y en un ratito les voy a estar compartiendo los enlaces para que lo puedan ir utilizando si así desean con la versión 43. Pasen buenas noches, les veo en la meta. Wow, un placer, Buenas profesor. noches, maestro. Un placer.